Bueno, y quería dejar primero a Diamela que, por favor, básicamente que nos cuentes tu experiencia del trabajo con Francisco, digamos del contexto de la época, que nos puedas introducir más que nada como, ya que eres como la testigo más testigo en esta situación, así que... Buenos días. Quisiera agradecer a la editorial Pólvora su invitación, felicitarlos por esta iniciativa. Me ha dado mucho gusto reencontrarme con María Luisa después de muchos años y efectivamente, y por supuesto compartir mesa con los otros interlocutores, ¿no? Es muy positivo. Efectivamente, yo conocí a Francisco en los años 70, finales, en la dictadura, posgolpe, y él tuvo un acercamiento básicamente hacia las artes visuales. Esa fue su primera prioridad, diría yo, en los 70, principios de los 80. En ese sentido, junto con su actividad de él, artística, él se construyó como un soporte de la escena de las artes visuales. Y eso creo que todavía no está lo suficientemente establecido. Sin Francisco Segers, la escena que conocemos, posiblemente habría habido otra, pero la escena que conocemos no habría sido la misma sin Francisco Pancho Segers, ¿no? Él, de manera muy desinteresada, porque efectivamente no había nada que ganar y sí mucho que perder, en el caso de Francisco, que era la inversión en estos libros y catálogos de la época, él se comprometió con esta escena, que no tendría en realidad por qué haberlo hecho, pero se comprometió y de alguna manera sustentó las producciones, ¿no? Y eso, insisto, es algo que todavía, entendiendo que el tiempo es una ficción, ¿no? Y siempre podemos repensar las articulaciones del tiempo, y yo pienso que Pancho es fundamental para pensar un área, no toda, por supuesto, un área de las ciencias sociales. Efectivamente, producciones no comerciales, hechas con mucho esfuerzo en ese tiempo, expuestas en lugares con una cobertura pequeña, sin mediación periodística, no eran obras, ¿no es cierto?, mediáticas, sin televisión, sin diarios, sin revistas especializadas. Entonces, ese soporte que dio Segers es inestimable. En mi caso particular, recuerdo una conversación con Segers en su casa, donde le dije, mira, yo tengo un libro, he pensado publicar un habla de una persona que es un vagabundo, que está en delirio, que yo he ido 3 veces, la tengo grabada y me gustaría publicarla. Ya me dijo, publiquémosla. No me dijo, quiero leerla, no me dijo de cómo es, quiero pensarla, no. Me dijo, ese día, publiquémosla. Y yo se lo dije también por decir algo, son esas cosas flash que uno tiene en la cabeza. Y cuando me dijo, publiquémosla, pues me di cuenta que tenía que publicar, ¿no? Él me dijo, bueno, yo tengo editor ya, cosa que en ese tiempo era impensable, realmente impensable, que ese libro fuera publicado por alguna editorial formal, ¿no? Entonces, eso fue el año 87, 88, todavía no terminaba la dictadura, y verdaderamente esa era la mente de Segers, era una mente que aceptaba, que cobijaba, que permitía, sobre todo permitía que ciertas cosas se cursaran, ¿no? Más adelante también, pero ya en democracia, o más que democracia, transición a la democracia, estuvo la idea de hacer el libro con Paz Errázuriz, El infarto del alma,
que es un libro también singular, porque no era en ese tiempo un libro que alguien pusiera en su mesa de centro, y tenía fotografías de personas asiladas en un psiquiátrico. Hablé con Pancho, hablé con Pancho, le dije, mira, este proyecto que me gustaría, ya yo estaba completamente segura de publicar con él eso, ¿no? Pensaba que era el único editor posible de nuevo para ese libro. Por supuesto, Pancho, sin ver nada, porque no vio nada, dijo sí, sí. Y más aún, él lo diseñó. Él se dedicó enteramente a diseñar ese libro. Tengo entendido que han recopilado, digamos, los trabajos precisamente de diseño. Ahí estuvo, porque yo estuve en varias reuniones sobre el diseño perfeccionista, etcétera, y ese libro no habría sido así sin él. O sea, él le dio un estatuto también visual a ese libro, ¿no? Entonces, pero no solamente es una autorreferencia, porque sería pequeño si yo dijera me sacó 2 libros, pero también sacó después poesía, novela, en fin, él se volcó hacia lo menos comercial, ¿no? Que más adelante se conformarían sujetos que efectivamente se dedicaron a la literatura y a las artes visuales. No, yo creo que él soportó un hacer, eso es lo que quiero decir. Él le dio al hacer un soporte y eso es lo que yo querría destacar hoy para las personas que están asistiendo a esta conversación, y creo que es muy bueno esta especie de reunión-reparación, porque se repararía una especie de silencio que ha habido con esa función de soporte que tuvo Seger, para el que, por ejemplo, Nelly Richard llamó la escena avanzada, y en fin, para muchas prácticas poéticas, etcétera, que había una huerfanía sobre esas obras, ¿no? Yo misma soy parte de esa huerfanía con mi libro El Padre Mío, de esta persona que habla en delirio. Y yo creo que esa debería ser la dirección, que es restituir al César lo que es del César, a Seger lo que hizo Seger, y su obra, que definitivamente depende, ¿no es cierto?, de los parámetros de toda obra plástica. Pero no es solamente un artista, es también un gran elemento cultural. Él es una persona muy importante para la cultura local y para el arte que se hizo bajo dictadura con una situación muy, muy, muy compleja y que él advirtió, vio. Y Seger era muy, muy, muy extraordinariamente generoso y eso lo recuerdo siempre, cada vez que lo evoco. Eso para empezar. Rodrigo. ¿Tienes uno ahí al lado también? Ya. Primero que nada, agradecer también la invitación de Pólvora y de todos los organizadores, porque una instancia que bien afortunada nos permite reflexionar, nos permite investigar y estudiar a un personaje como Francisco Segers, que sí, un poco ha pasado medio invisibilizado, ¿no? Que ha pasado como un poco como castigado. Sin embargo, hablamos de un Segers que consideramos atípico, que podríamos decir que era típico en una escena de los años 90, sobre todo 80-90, donde él dialogaba muy fuertemente entre el mundo de la publicidad, donde tenía una agencia, y el mundo de la cultura, el mundo del arte. Él se ubicaba desprejuiciadamente entre esos dos mundos. Un mundo que a veces, precisamente, tenemos el prejuicio y los artistas, entonces como que la publicidad existe en ciudades empresariales y el arte existe en los talleres de los artistas. Sin embargo, Segers habitaba estos dos espacios y pertenecía y no pertenecía a ambos. Tenía una cosa como de no pertenencia que era bien especial. Se ha publicado recientemente esto de que pasó por 3 o 4 colegios, si mal no recuerdo, y en el último que terminó, en un momento le preguntaron, le dijeron,
¿por qué no venía a clase? Y él dijo, ¿por qué no le gustaba? Y la directora le dijo, bueno, entonces váyase. Y él se fue. Y no volvió más al colegio. Entonces él no tenía ese sentido, quizás, de pertenencia. O sí también lo tenía al revés. Pertenecía a muchas partes. Entonces, esa como gracia que tenía Segers le permitió navegar entre estas distintas áreas, entre un arte, una escena de arte que era muy comprometida, que era una escena de arte muy fuerte, y un mundo como el mundo de la publicidad, que era otra cosa. Bueno, esa figura que podríamos decir que es atípica, si vemos en los años 90 sobre todo, nos encontramos con personajes como Mario Fonseca, también, que Mario Fonseca, director de Diseñadores Asociados, director de la revista Mundo Diners, una revista exclusiva para los que tenían la tarjeta de crédito, o personajes como Tejeda, que Tejeda llega a Chile y instala el Supermercat, una provocación a la escena del arte, o sea, porque era como una comedia, era un sitcom de comprar arte en carritos de supermercado. Y esa provocación venía también desde el mundo del arte. Mario Fonseca, con quien me tocó trabajar, afortunadamente me tocó trabajar con Mario Fonseca y con Juan Guillermo Tejeda. Con Francisco no me tocó trabajar, yo trabajaba en la agencia del frente, y lo veía llegar y lo veía salir, porque no tuve finalmente la relación directa con él. Pero Mario en la revista Mundo Diners publicaba también muchos artistas, muchos poetas, también dio cabida a el mundo de la cultura de esos años. Entonces, bueno, estos agentes son tremendamente importantes. Y lo que decía, o sea, Segers pertenecía de alguna manera al mundo del arte y al mundo de la publicidad, y también de alguna manera lo renegaba. ¿Qué pasa? Que Segers viene como de una idea que es bien contemporánea, que es la idea de la autoformación. Él denostaba de alguna manera la academia y el rol del profesor. Entonces él se autoformaba, y de ahí empieza él a formarse a él mismo. Se va formando a su propia medida. Entonces él puede tomar, empieza como no tiene estos prejuicios de la formación académica, puede tomar recursos de la publicidad y recursos del arte. De alguna manera, como lo señalaba Diamela, él toma un rol que yo llamo como del editor heroico. El editor que un poco se basa en el entusiasmo también, que ve una obra y dice, hagámosla. Y eso es muy típico también de muchos editores actuales, de que sin leerla uno dice, porque son libros que tienen que existir. Ese rol del editor, que va más allá de la comercialización, más allá de pensar un público. Uno dice, esto tiene que existir. Son los libros que necesitamos que estén en las bibliotecas. Y lo hace, finalmente, se hacen esos libros por una necesidad, que es una necesidad como media vital, ¿no? Si Segers no hubiera publicado los libros que estamos viendo hoy día, que probablemente eran artistas y creadores jóvenes, un poco invirtiendo, un poco diciendo, aquí puede pasar algo. O sea, Cecilia Vicuña en los años 90 no es la Cecilia Vicuña que tenemos ahora, o distintos, bueno, Duclos sí también era muy llamativo en esos años, pero se van sumando proyectos en que uno dice, esto tiene que existir. Y no hay, como tú decías, una visión comercial, no hay una intención de venderlo, no hay una intención de hacer un table book, sino que es documentar. Es dejar este documento, yo ya anotaba acá como esta cita al Grupo Congreso para los arqueólogos del futuro, ¿no? Y esa es la labor de este editor, que yo llamo editor heroico. Hay que hacer registro de la propia escena. Y eso es lo que hizo Segers en su momento. Ahora, claro, Segers trabajaba colaborativamente. Segers no trabaja solo. Hay un diálogo, hay una búsqueda, hay un constante darse vuelta. Sin embargo, él supo estar en el lugar indicado y valorar lo que había que valorar. Esa es también la gracia de este personaje. O sea que no creo que esa formación, insisto, voy a insistir en la palabra desprejuicio. Cuando veo las publicaciones de Segers encuentro que él puede navegar por cualquier parte, y esa formación permitió que viera distintas cosas y fijara focos y le permitiera trabajar
con distintos artistas. Dentro de eso también, dentro de este desprejuicio, a mí hay algo que me llama profundamente la atención, y que es cómo Segers traspasó códigos que venían del mundo de las marcas, o códigos que uno podría considerar más corporativos, y los incorpora en los libros. Por ejemplo, el uso del papel cuché. Para mí, por ejemplo, Pax Americana, de Cristóbal Santa Cruz, responde a un montón de códigos que son casi publicitarios. Papel cuché, tipografías de palo seco, bold, que no se veían venir, no se veían en la literatura, no se veían en ese momento. Y eso responde a que durante los años 90, en 1990, tiene que haber sido por ahí, llegan los primeros computadores para diseño digital, el desktop publishing, los primeros Apple, unos Classic LC de pantalla como de 12 pulgadas, en blanco y negro, con memoria de 10 megas, y que ahí se empieza a trabajar, y eso también condiciona la posmodernidad en Chile, o sea, ahí se instala la posmodernidad. Y ahí empezamos a aplicar, empieza también a cambiar de alguna forma el diseño. Y estos recursos, entonces, Segers ocupa tipografías que son condensadas, lo hablábamos recién, tipografías que son condensadas o extendidas, empieza a jugar mucho más. Hay otra portada también que es muy interesante, hay un trabajo que es del libro Desde que estoy contigo, que es del año 91, de Patricio Rojas, en que él viene trabajando la colección El Verbo Otro con una composición muy simple, con una composición como muy título, ahí están los libros, después los pueden ver, tipografía con serif, una trama, una textura de fondo, pero sin embargo, en ese libro, por una foto en alto contraste, con una trama, con un color amarillo, muy pop, y ese cambio, entonces se nos demuestra un diseñador muy dúctil, un diseñador que era capaz de también entender muy bien la obra y irse adaptando. Entonces, si comparamos, por ejemplo, Pax Americana con Desacato, o con también el trabajo de El Infarto del Alma, en que por ahí se queda en el blanco y negro, después pone color, entendía muy bien la obra. Eso es rigor en el diseño, en el sentido de entender muy bien el contenido para saber cómo expresarlo. Entonces, bueno, ese era como el trabajo en diseño gráfico de Segers. Y un poco también, por último, llama la atención cómo él traspasaba códigos del mundo de la publicidad o del mundo más corporativo a el mundo del arte, a la edición de libros de arte. También lo hacía a la inversa. Se llevaba artistas a trabajar a la agencia. Y por ahí pasaron Joe Villablanca, músico y artista visual, que participaba en la banda Maestro, una banda mítica de los años 90, y que trabajando con Segers compone el jingle de Disfruta, que es ser su éxito mayor en esos años, y que hasta el día de hoy no lo escucha todo el mundo, ¿no? Y el mismo Joe reconoce, este es mi gran éxito, ¿no? Y lo hizo para la agencia. Pasó por ahí Sebastián Silva, el director de cine, como redactor creativo. Pasó Pablo Castro también, colega, compañero mío y socio en la dirección de la Feria Impresionante, y que también pasa por un colectivo de música. Entonces él tenía esa conciencia de que al mundo de la publicidad también le hacía falta esta reflexión y este análisis crítico del arte. Entonces, bueno, ese punto donde se para, ese punto de conflicto en que mezcla, finalmente yo veo que el legado de Segers tiene que ver con conectar cosas muy distintas y ubicarse en esos puntos de fricción. Donde pasan esos puntos de fricción es donde pasan las cosas nuevas, ¿no? Y Segers supo hacerlo. Entonces, por eso es muy bonito este ejercicio de rescatarlo, de investigarlo, para que las nuevas generaciones, nosotros como editores jóvenes, podamos decir, ¿sabéis qué? Okay, crucemos cosas. Vamos cruzando, vamos combinando, vamos generando puntos de fricción para que pasen cosas nuevas. Así que, bueno, eso por ahora también. Gracias, Rodrigo. Claudia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Editorial Pólvora por la invitación. Yo voy a leer un texto que traje para ustedes.
Realidades y dobles, 4 de agosto del 2018. Pólvora Editorial me invitó hoy a dialogar de los trabajos que Francisco Segers, denominado el artista editor, realizó entre los años 1980 y 1990-2000 en Santiago de Chile. Yo nací siendo primero italiana, con el nombre de Claudia Lee Guerrero, y luego chilena con el nombre de Claudia Lee Marasca. Pero aunque tenga dos nombres, ¿por qué será tan importante para mí contarles quién soy? Dada la época de los trabajos que editó Segers, yo no pude evitar interpretar desde los espacios desde donde los observé. Hija de un retorno y un exilio a la vez, de un país de los susodichos norte y sur del mundo, de contextos públicos a los privados, y estudiante de la Universidad Arcis de la Escuela de Artes Visuales, especializándome en escultura. Bueno, cito a Francisco Segers en el diario The Clinic por Jorge Brandmeier a Francisco Segers. Uno puede ser más potente siendo un artista que trabaja en la publicidad donde las papas queman que estando en la academia. La academia, por definición, va ordenando lo que va pasando desde atrás y lo va estructurando, pero no es el lugar donde pasan las cosas. Lo académico tiene una distancia con la realidad. El tema es descubrir cuáles son los elementos dinamizadores. Ser académico del Arcis es distinto a ser académica de otras universidades, o algo así. Segers pudo ser profesor del Arcis, pero no lo fue. Cita a Francisco Segers en el diario The Clinic por Jorge Brandmeier a Francisco Segers. Le preguntan, si existe la academia, ¿podría existir una oposición antiacadémica que la critique? Pero, ¿qué es la academia? Muchas universidades truchas, hay mucha diversificación, pero es todo a mil, todo medio ordinario. Y Segers, entre otras cosas, contesta, el muro no tiene hoyos para el enchufe de la heterogeneidad. El gran desafío es reconquistar el terreno con un registro más amplio, más profundo, donde queda la sutileza y la ambigüedad. Ese es el espacio del arte, precisamente el lugar donde la técnica, donde la razón y donde todos los discursos entran en crisis total. Aunque Arcis correspondió a un contraste académico de las universidades chilenas y privatizadas, su capacidad fue incomprendida y descalificada por las mismas clases sociales que habían sido descalificadas, que al ser calificadas demostraron en el espacio desinterés hasta su determinación y descalificación. Ya no hay Arcis. Arcis nació de una crisis y se terminó por otra crisis. Ya no en los 80, ya no en los 90, sino que en los 2000. Segers murió en el 2012. Parece que Arcis y Segers fueron otra realidad. Página 69. Aceleracionismo, estrategias para una transición hacia el postcapitalismo. Cita a Franco Bifo Berardi, el aceleracionismo cuestionado desde el punto de vista del cuerpo. ¿Es la aceleración una condición para el colapso final del poder capitalista? Difícil creerlo. La aceleración es la forma esencial del crecimiento capitalista. El incremento en la productividad implica una intensificación del ritmo de producción y de explotación. La hipótesis aceleracionista pone de relieve las contradicciones contradictorias del proceso de intensificación, enfatizando en particular la inestabilidad que la aceleración produce dentro del sistema capitalista. Contra esta hipótesis, no obstante, mi respuesta a la pregunta si la aceleración marca el colapso final del poder es muy simple. No, porque el poder del capital no está fundado en la estabilidad. Todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Lo diferente y lo mismo nos permite entender la obsesión por repetir. La repetición se contradice de manera embustera, pues finalmente revela el truco del doble. ¿Qué hay en Segers? Segers editor. La operación del editor reitera fórmulas, pero al mismo tiempo contradice su propia forma, la suplanta.
Segers se suplanta y superpone. Se creó en el oficio. Esta es parte de la operación de la crisis. La réplica ha sido un mecanismo importante en la invención de sistemas constructivos en las primeras construcciones edilicias de nuestra civilización, como podemos ver en los órdenes arquitectónicos griegos, dóricos, jónicos y corintios. Segers puede ser visto nuevamente como la operación fundamental del editor. El poder del capital irrumpe para Bifo Berardi como intensificación del ritmo de producción y de explotación. El editor controla los tiempos. Realidades. Cita al libro de la exposición y señalada con la obra de Francisco Segers en abril 2004, expuesta paralelamente en Galería Metropolitano y Galería Animal. Cristóbal Florenzano le pregunta: ¿te interesa entonces generar una relación más exigida, más tensa con el accidente? Francisco Segers contesta: claro, lo más revelador que he escuchado respecto al accidente se lo leí a Paul Virilo, que dice que el accidente es un milagro invertido, algo que ocurre más allá de tu voluntad, pero sin ningún contenido ni detonante trascendental. Entonces, me parece que si tienes una cierta técnica y una capacidad para hacer, tienes que pelear con el accidente, atornillar en contra, usando toda la destreza a tu alcance, y el accidente ocurre de todos modos, a pesar de eso. Ahí aparece el verdadero accidente. Los accidentes predecibles, en cambio, no generan nada. Yo no lo conocí personalmente, sin embargo, sí conocí sus ediciones y el contexto chileno donde las elabora y sitúa. En el accidente está el doble, la doble realidad con lo que uno tiene que batallar. Página 204 cita a la sobrevivencia como inventiva de la obra Arte, Visualidad e Historia de Pablo Oyarzún. Entre la sobrevivencia y la resistencia, entre el afecto y la propuesta, el factor determinante de la mayoría de las prácticas atingentes será el imperativo de construir la obra desde la experiencia vital y social de la emergencia. El accidente es una experiencia, es algo que sucede o surge de manera inesperada, es un milagro invertido. Lo áptico refiere a lo concerniente al sentido del tacto, sentido que hace posible literalmente remover, quitar una parte, arrancar de cierta ausencia, como se ha dicho, casi inminente. Lo que queda en la superficie no es pura visualidad, también es materia. El simulacro y lo virtual tienen un cuerpo. Cita al libro de la exposición y señalada con la obra de Francisco Segers en abril 2004, expuesta paralelamente en Galería Metropolitana y Galería Animal. A partir de eso me preocupé de trabajar exhaustivamente las diferencias de ambos lados de la cara, y las miradas de los distintos retratados quedaron entonces afectas por esa asimetría. Aunque los ojos estén ciegos, el cuerpo percibe lo táctil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que, no sé, se generara ahora una suerte de diálogo, que la gente del público pudiera preguntar también aquí a los invitados. Antes de terminar, quisiera señalar algo como tú dijiste, testigo, digamos, del tiempo. Pancho nunca tuvo un editorial. Eso no era lo que él hacía. No fue, en ese sentido, un editor convencional porque no tenía editorial. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los libros tenían un derrotero mucho más singular, ¿no? Y él trabajó con la noción más bien de una comunidad. Él editó a lo que él pensaba que era una comunidad que le hacía sentido, ¿no? Porque sería
sería, yo creo que errado pensar en la editorial de Francisco Seger, que nunca tuvo, porque no tenía ningún aparato, él no disponía de ningún aparato. Entonces, la editorial es la editorial más todo el aparato, de todo el aparato editorial, ¿no? Eran libros que él particularmente hacía, eran personales, no era lo que entendemos por editorial. Y en segundo término, efectivamente, Pancho como editor nunca distribuía, porque verdaderamente no tenía una editorial. Entonces, cuando la gente a mí me llamaban, ¿dónde puedo comprar el libro?, pues le decía, anda a la oficina de Seger, porque es la única alternativa. No era su tema ese, entonces, porque sería errado. Me consta y le consta a cada una de la gente que le editó que nunca Pancho tuvo una editorial. Ahora bien, efectivamente, siguiendo tu idea, me parece muy interesante que tú elabores su propuesta de diseño. Es muy interesante porque efectivamente sus saberes los volcaba en esto, que era también que era su hacer como editor del mismo. Él editaba a alguien y a sí mismo. Era un juego de a dos cosas, ¿no? Pero claro, nunca yo pensé de una manera, sencillamente me pareció completamente normal que él tuviese una agencia de publicidad, porque bueno, de algo tenía que vivir la gente. Y ese era un problema, no era para mí en absoluto negativo, y efectivamente yo misma la agencia de publicidad recibían artistas, todas. Yo misma trabajé como escritora en una agencia de publicidad, duré 15 días hasta que tuve que hacer un catálogo para un banco. Dije, no, esto no me la puedo. Está muy bien que, alguien tiene que escribir los catálogos de los bancos, pero yo no era la persona indicada. Entonces renuncié con espanto de la directora, pues yo escribía unos avisos de crema en la revista del Mercurio, de crema. Entonces tenía que inventar una serie de cosas y lo relacionaba con artistas, ¿no? Para darle más pelaje a las cremas. Entonces la vida era así, había muchas prácticas, la situación era urgente, 70 y 80 la situación para los artistas y acuérdense que hubo unas crisis espantosas, era urgente. Entonces, Seger, que trabajaba en una agencia de publicidad, pero Seger pintaba y por eso generó su comunidad. Él generó una comunidad, él no era un editor, generó una comunidad y se puso con eso. Eso querría precisarlo como testigo, ¿no? Hasta los 90, que es la época urgente, esa fue la función de Seger. Más adelante, él sacó el libro Con la Paz en 94, pero seguía editándolo solo en su casa, sin editorial. Me consta que no había una editorial que respaldara en el sentido grandioso, no tiene nada que ver con lo que pensamos de editoriales, nada que ver. Era un editor, diseñador que sacaba el libro porque creía en la persona, no los distribuía, los guardaba bajo la cama y sacaba el cuento. Y nosotros quedamos felices con eso, porque tampoco había ningún reclamo, esas eran las reglas del juego para esos libros. Entonces, eso sí me gustaría ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que en esos años, finales de los 70, 80, el mundo de la publicidad y de la producción literaria y visual anduvo, muchos escritores se mantuvieron en la agencia de publicidad y sobrevivieron en eso. Bueno, yo no me la pude, incluso yo era compañera de la Universidad de Carlos Flores, el cineasta que después creó la Escuela de Cine, y yo hice 3 avisos, uno para Homo, porque salía en la tele, casi me moría cuando me veía en el aviso de Homo, pero era la manera de sobrevivir, porque el horizonte social era espantoso. Estamos hablando de violación a los derechos humanos y de una reducción de los espacios laborales nunca visto. Entonces, esa era la urgencia de Seger, y por eso pienso yo que el rescate de Seger es rescatar
ese tiempo con particularidades muy únicas. Hoy día es otro tiempo, con otras particularidades, por supuesto, que habrá que pensarla en los editores, etcétera, etcétera, de hoy día, que seguramente en el futuro van a generar, digamos, algún tipo de unidad. Pero Seger es la dictadura, son esos años, es la cuestión de la comunidad y es la, por decirlo de alguna manera, hay que pensarlo como la antieditorial. No fue una editorial, fue un gesto, sobre todo fue un gesto, eso es lo que fue Seger. Y quería realzar eso antes de, no sé si quieres agregar algo, tú que estás pensando más tal vez en editorial, no, yo estaba ahí. Yo estaba ahí, como dice el testigo, yo estaba ahí. Entonces no, como editada y como amiga, yo estaba ahí. No, claro, o sea, sí, tú estás ahí, no puedo decir nada, pero yo tengo claro que efectivamente no era una editorial, sino que es un proyecto en que precisamente, claro, o sea, lo que yo comentaba, esta idea de tomar y como que se respalda cuando tú decís, claro, lo producía, lo imprimía y luego terminaban debajo de la cama, porque el tema de la circulación no es relevante cuando uno está obsesionado con hacer un libro por un contenido que encuentra que es maravilloso. Y que uno dice, esto necesita ser impreso, y se gasta todos los recursos, y invierte, y como que eres un poco un loco para el mundo editorial, porque sí, esto necesita ser impreso. Claro, no había editoriales, entonces uno dice, ok, esto tiene que estar, y aparece, y una vez que aparece, ya listo, se produce así como esta maravilla, y luego, pero bueno, hay que hacerlo circular, y ahí es cuando terminamos, lo digo por experiencia propia, con bodegas llenas de libros que no sabemos distribuir, porque en verdad lo que queremos es hacer los libros, porque queremos poner algo en un formato que quizá el formato más noble que el libro, ¿no? Y que es como que se mantiene en el tiempo. Entonces, claro, ese era ese rol de Segers. Claramente no había una editorial, sino que eran proyectos que iba él trabajando de manera aislada y que iba buscando, ¿no? Pero qué bueno saberlo de primera fuente. Sí. Me gustaría, Rodrigo, de hecho, si pudieras profundizar un poco como qué influencias ves tú en el diseño de Segers, cómo lo ves a nivel de diseño mismo, ¿no? O sea, bueno, lo comentaba en cuanto a diseño, en cuanto como análisis de diseño editorial, tiene esta capacidad para adaptarse, ¿no? Para entender muy bien la obra, y eso uno lo ve cuando logra ver el catálogo completo, ¿no? Cuando ve estos contrastes entre lo que puede ser esa, ¿cómo se llama? Esa urgencia de los primeros años, hasta los años 88, 89, en plena dictadura, en que los recursos gráficos son dramáticos, son el blanco y negro, son recursos como mucho más de batalla, ¿no? Y posteriormente ya empieza como a adaptarse a otros contenidos y empieza a ocupar otros recursos. Entonces, esa conciencia de la obra para poderla trabajar, eso es muy valioso como desde el diseño editorial. Sí. Y también es muy representativo de la época, hay que tomarlo también como un registro de lo que era la época. Ahora ya podemos mirar los 90 para atrás y empezar a entender ciertos códigos, cómo funcionaban, ¿no? Y esa estética que él propone es muy propia de la época. Sí, yo también he pensado mucho en que tiene una relación bastante fuerte con el trabajo también editorial artístico de Eugenio Dittborn. O sea, tienen varios trabajos en conjunto, y me imagino que, o sea, como dices tú, él es capaz de llevar los discursos de la época, tanto desde el área de la publicidad como desde el área también de las ciencias sociales, hacia los libros. Son libros que parecen en alguna medida incómodos en ciertos casos, son libros que no son de tan fácil acceso, ¿no? No están pensados para venderse, como dices tú. Y precisamente quizás eso habla también de cómo se hacen las cosas. Yo leí alguna entrevista de Segers, por ejemplo, en que él da mucha relevancia al trabajo manual. Digamos, un tipo que es pintor, dibujante. Entonces, el cómo está hecho el libro, el delatar, el cómo está hecho el objeto serializado, es algo que está implícito de alguna manera en su registro de diseño editorial, ¿no? No sé si, Diamela, quizás tú nos puedes aclarar más ese... Sí, porque él trabajaba
muy cercanamente con artistas visuales. Y los artistas visuales son obsesivos en los detalles, en realmente los detalles, y además uno de los más grandes detallistas, Eugenio Didbon, obviamente, y él además fue alumno de Didbon, él estudió con Didbon, y por lo tanto, digamos, yo creo que estaba ese pánico de que se fuera algún detalle, hay un pánico ahí. Entonces yo creo que eso hizo una dedicación más, lo que podría llamarse neurótica, obsesiva, no importa qué, a dejar que todo fuera, entre comillas, lo más cercano a la perfección. Entonces por eso están sus diseños, algunos muy avanzados, muy singulares para su tiempo, que era verdaderamente sacar un libro era muy caro y por lo menos en literatura el diseño era algo completamente secundario y poco frecuentado. Entonces los libros de Seger trajeron otro aire, porque los libros de literatura eran libros más pedagogizados, por decirte, en sus portadas, el autor, etcétera, y Seger hizo otra apuesta sobre, por lo menos en la edición de literatura, si tú la ves, es completamente inusual para su tiempo en relación a los libros de literatura de su época. Ahí es donde él creo que mete la mano más fuerte. En la literatura que editó, pero tenía nada que ver, pero absolutamente nada que ver con lo que es editar literatura hasta hoy. Es una edición muy convencional, un poco decimonónica en algunos casos, pero Seger hizo otro movimiento porque puso su deseo ahí y su saber, deseo, saber y comunidad, y por ahí armó todo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del público, si tiene alguien. Sí. Bueno, las obras de arte, los libros, en general evocan sentimientos y esconden intenciones, en fin, tales como la locura, el perdón, la segregación, la belleza, en fin. Bueno, al mismo tiempo crean un espacio para el pensamiento individual y colectivo de todos. Y bajo ese contexto me gustaría saber, Diamela, ¿cuál crees tú que es la palabra de las que mencioné, bueno, y que hay miles más, obviamente, que unen la obra editorial de Pancho? No sé si nombraste, a ver, los finales 70 y 80 tenían un tópico muy de gran gratuidad, ¿ya? Que era la pasión. Yo creo que lo que formuló la Seger fue, lo que tú puedes leer ahí fue una pasión de Seger, la pasión por formar, asistir, formar, ser parte de comunidades. Eso yo creo que fue la pasión por la comunidad, esa pequeña comunidad que está acá. ¿Pero hay algún sentimiento en especial que una todos esos libros? Yo creo que la pasión de Seger, es la pasión de Seger junto con que se unió a otras pasiones. Entonces es una producción pasional, porque no hay cálculo, no hay nada, no, eran pasiones en un contexto muy otro, donde la pasión no encontraba otro espacio que el espacio de la pasión de Seger. A pasión, fue pasional, fue eso, a mi juicio. Podrá haber otros podemos llamarlo cultura, hacer cultura, pero todo eso se hizo, yo creo, solo desde la pasión, más que de cualquier otro cálculo que llevara a redención no estaba eso, era pura pasión que llegó ahí como fuerza, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta a los invitados? ¿Se escucha, cierto? Sí. Yo tenía una pregunta, sobre todo pensando en los libros actuales, como en un caso específico del Paso de Alma, que se realizó en jueves.
Tiene una pregunta sobre todo, quizás problematizando, porque quizás el diseño de Francisco Segers tiene como, claro, uno podría decir, viene del mundo de las artes visuales, tiene una belleza pensada en un libro objeto y varias cosas más. Pero, por ejemplo, los libros que se editó en web o editoriales, podría decirse de esta nueva escena que siempre se dice independiente, o se declara así, que también supuestamente piensan en el libro como conscientes del libro, de embellecerlo, y ya no está como dividido eso de la literatura con el formato del libro, o se supone que es así. Pero pienso sobre todo en ese libro en particular porque, por ejemplo, ciertas decisiones que se tomaron en el nuevo, en la edición de West, como que lo hicieron como de formas como sensatas, digamos, como que pusieron contratapa así como presentando un libro como para venderlo, digamos. Estandarizaron la tipografía anterior que tenía que ver con ciertas decisiones políticas, yo creo que Francisco Segers, lo editó él en particular. En su libro tenía en tipografía como de lenguaje médico y en la nueva de West simplemente una tipografía que supuestamente es linda entre comillas, pero personalmente a mí ya como que ya me colmó un poco porque todos sus libros tienen ánimo. Y también, por ejemplo, también sacaron los espacios en blanco que tenían que ver con ciertas ediciones estéticas. Bueno, otras cosas más, digamos, un poco como domesticando como el componente también político que pueden tener los libros de Francisco Segers, ese en particular sobre todo, pero también otros. Entonces, quizás también pensar en cómo pensar en la supuesta innovación editorial que existe hoy en día en los libros independientes, editoriales como que están innovando, pueden nombrarse muchas, Espiral, Overol o otras en literatura en particular, que se dicen que están como operando como en los libros, pero al final, ¿qué decisiones están tomando? O sea, si están conscientes de la política también, de las formas de arte del libro mismo, el libro objeto. Bueno, efectivamente, a ver, el infarto del alma que sacó Segers es único, ¿no? Hoy día es un tema esa está agotada, pero es mirada y remirada de manera intensa, ¿no? Pero también hay que pensar que la pervivencia del infarto, que ha tenido también 8 libros, ¿no? Sacó otra tirada del infarto con otra visualidad, lo hizo, aunque todavía había algunas conexiones porque lo diseñó Altamirano, Carlos Altamirano, el pintor, ¿no? Pero sin Segers, esta actualización del libro no habría sido posible. No, es Segers el que posibilitó todo lo que venga de ahí, y ahora, como tú muy bien dices, para repensar qué significa pensar un libro y qué significa producirlo para reproducirlo. Son cosas distintas. Segers lo pensó el libro, pero no su viaje por el aparato social, no su viaje comercial, digamos, a diferencia de las editoriales actuales que tienen otro criterio. Por supuesto diseñan. Ahora, ese diseño es otro, es un diseño que, como tú dices, esquiva, ¿no es cierto?, ciertas pautas más complejas o más avanzadas o más radicales. Pero también hay que pensar que, por lo menos yo como autor pienso, que sin Segers, este largo viaje que ha tenido ese libro, porque finalmente han pasado un montón de años, se editó en 94, estamos 24 años, no creas, ahí tiene varias ediciones, un libro con varias ediciones. Segers hizo dos ediciones. No habría sido posible, sin eso, y es un libro que sigue leyéndose por Segers en un punto X, sigue siendo objeto de deseo el libro, pero porque Segers lo diseñó
según todos sus deseos y lectura, etcétera, porque él fue en realidad el que diseñó el libro. Yo hice el texto, la foto, pero el gran diseño, el formato, etcétera, eso es de Segers. Y seguramente a lo mejor va a ser cada vez más deprimente con la cuestión neoliberal. Quizás que el libro vamos a terminar del infarto, a lo mejor un libro que va a ser, no sé, pero esos son los tiempos. Tenemos que leer un tiempo de urgencia y de tragedia frente a este tiempo neoliberal de shhh. O sea, precisamente creo que en la edición de Segers, ahí es donde se ve la mano de Segers como editor, ¿no? Como diseñador también. O sea, es el aporte que él hace al elegir las tipografías, al componer la página. Y claro, probablemente, como dice Diamela, hay que leerlo en los tiempos. Lo que hace Weathers hoy día claramente está pensado porque hay que... Y este libro, ¿quién lo va a comprar? Y el aprovechamiento del papel, y en verdad ocupamos esta tipografía porque se lee mejor, y cómo lo vamos a hacer circular. Entonces hay otros criterios que empiezan a influir que ya no tienen que ver exclusivamente con la pasión y el entusiasmo, ¿no? ¿Es positivo lo de Weathers? Sí, sí, o sea, es súper bueno que lo... Claro, entonces otro libro, otro tiempo, entonces son otros enfoques, ¿cachai? Pero, y también es muy bonito esta idea de que si no hubiera sido por Segers, si no hubiera sido por estas primeras ediciones, no existiría este tránsito, este viaje, ¿no? No existirían las futuras ediciones, estaríamos persiguiendo ahora hacer una primera edición de un trabajo, mira, esto es algo que hicimos hace 24 años y que queremos publicarlo después de... Entonces sería distinto, y esos son esos valores que aparecen y que tienen que ver con el momento y valorar el entusiasmo de Segers de haberse lanzado y haber hecho eso. Bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta más. Podemos... Yo quería preguntarle a Diamela, por su cercanía biográfica con el momento, ¿cómo piensa el vínculo del trabajo de Francisco Segers en la década de los 80 con lo que pasó en la mitad de la década anterior, entre el 1975 y 1980? Todo el trabajo 1975 claro, y 1980, el trabajo desde manuscrito, el trabajo de visual, el trabajo de cromo, que de cierto modo se ha leído a Francisco Segers y a Fonseca, ¿no? Editores asociados, como herederos de toda esta metodología del trabajo, donde la página misma se entendía como un espacio de trabajo artístico. ¿Tú estás hablando de manuscritos, por ejemplo, de la Claro, revista? toda la editorialidad del arte de la segunda mitad de los 70. Tú dices, perdón, para aclarar bien, tú estás hablando de los finales, mediados de los 70 al 80. Eso es, sí. Yo pienso que también en manuscritos, porque no quiero ponerme protagonista, pero estudiaba ahí yo, entonces por lo tanto vi la salida de esa revista, que también es bastante mítica. También tenía había un componente muy similar al componente Segers, pero en otro radio de acción, porque esa revista fue publicada en la Universidad de Chile con un criterio académico. Y claro, lo que hubo ahí fue una colaboración entre ese orden académico de lo cultural y los artistas visuales de nuevo. Los artistas visuales participaron en esa revista, de hecho Catalina Parra la diseña. Entonces, de nuevo, hay esa juntura, ¿no?, entre literatura y entonces, es esa unión. Recuerden que esos años son muy transversales. Se unen muchos artistas visuales, escritores, muy, muy transversal, porque se achica el universo cultural en parte por el exilio. La mitad de la gente de artistas, entre comillas, conocidos se fueron al exilio. Entonces formaron comunidades más cercanas entre distintas prácticas. Y una de las comunidades que se acercaron fue literatura y artes visuales. Entonces, no hay un pre y un post, yo creo que es simultáneo, lo de Segers y su acercamiento a las artes visuales, pero solo que Segers, a diferencia de la revista Manuscrito, él mismo era artista visual. Pero hay yo creo que una simultánea, y Mario Fonseca
que tenía esta revista que tú mencionaste de las tarjetas de crédito. Piñera, de esta revista Piñera, y él también sacó libros de Raúl Zurita, Mario Fonseca, en Tante Paraíso. Entonces, pero estaban las mismas energías dando vuelta, que era una transversalidad, eso fue, era un momento mucho más transversal que hoy, que ahora, por la urgencia, ¿sí? Me llama la atención que toda la edición que parte desde ese momento, que después la heredarían con el grupo visual, donde el mismo Kai seguiría trabajando, y Cromo, era una edición que el cuerpo mismo del libro tenía un peso muy especial, y las formas, no sé, de circulación eran extremadamente reducidas, los tirajes eran extremadamente reducidos, y esos mismos protagonistas, esas mismas personas que estaban detrás de esas formas de edición, después pasan a editar con Francisco Seger, pero la lógica es distinta. Por ejemplo, muchos de los libros de Seger tienen como motivación instancias internacionales, como exposiciones internacionales. Entonces, ¿Lo de Segers? Sí, como ese mismo naranjo que está ahí, o el del CAI, o el amarillo de Tito en Perú. Entonces, siempre se ha leído como que Segers, como que esta edición alcanza el libro con Segers, alcanza este estatuto, es lo que dice Mellado. Pero siempre me pareció una relación que no es tan estrecha, sino es más dilatada, en cambio por los mismos como factores materiales del diseño del libro, ¿no? El cuché, el lomo, la circulación internacional. Entonces por eso era la pregunta, ¿no? ¿Una relación cercana, una relación a distancia? Bueno, yo sigo pensando, a ver, efectivamente se abre un pequeño espacio internacional mínimo a finales de los 80, con viajes de artistas visuales a eventos internacionales, ¿no? Eso sí, por otra parte está el Instituto Francés, que hace ciertas cosas, donde también hay una transversalidad fuerte. Pero yo pienso que, a ver, que manuscritos particularmente es una... Bueno, le costó el puesto al director, lo echaron porque gastó mucha plata en la edición de esta revista Manuscrito, porque efectivamente fue pensada, digamos, visualmente, por decirlo. Ahora, ¿quién lo pensó? Catalina Parra, que estaba Ronald Kay, pero la que hizo el diseño es la Catalina, y ahí se produce el cruce. Entonces yo no veo distinto, no veo una gran diferencia, más allá de los viajes al exterior, viajecitos, no estés pensando en viajecillos, es otro momento histórico que habría que reconstruir de manera más lúcida, ¿no? Que alguien viajara a la esquina, ¿no? Era un viajecito chiquititito. Entonces, yo creo que las fuerzas que este grupo tuvo, pues que también tenían una cosa común, era una especie, pongámoslo así, de vanguardia. Estaban Kay, estaba colaborando con Didbon, después con Segers, era la misma gente que se da vueltas, eran... Por eso lo ves repetido. ¿Sabes por qué? Porque eran muy pocos. Éramos pocos. Por eso. ¿Alguien más? Bueno, yo trabajé muchos años con Pancho y había una bodega atrás en la oficina llena de libros. Entonces un día me dice, bueno, estaba con llave, y me dice, anda a buscar tal libro. Y yo me fijo que todos decían Francisco Segers editó, le digo, pero Pancho, hiciste todos estos libros, tenemos que hacer algo con todo esto. Y como que no, yo pienso que la mayor virtud de Pancho en ese sentido era dejar registro. Y no sé si tú como editor piensas que es algo que las editoriales han perdido. Lo que pasa es que, claro, hay distintos niveles de editoriales. Y ahí es donde uno valora el trabajo, por ejemplo, de las microeditoriales y de la autoedición. Porque actualmente ya los recursos nos permiten hacer autoedición. Entonces hay mucho artista, mucho escritor que está autoeditándose, y ahí es donde queda el registro. Y claro, viene Weathers, viene 8 libros y te publican con criterios comerciales y hacen circular la obra y la producción, lo cual también está muy bien que haya una industria editorial, ¿cachai?
Pero ese registro, ese entusiasmo que tuvo, esa pasión que tuvo Segers, hoy día está diseminada de alguna manera. Y creo que ese registro está pasando en la autoedición, en las microeditoriales, en este sentido, en esta urgencia, porque hoy día la urgencia de publicar nos permite acceder a recursos como imprimir en la casa, corchetearlos, doblarlos y tener una edición circulando de 50 ejemplares por un costo súper básico, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado, todo ha ido cambiando. Y hoy día, gracias a los recursos digitales, podemos hacer eso. Y ahí es donde está la urgencia, y ahí es donde está el registro. Y las grandes editoriales, son las grandes editoriales, van a seguir publicando Sandía Escalá, ¿cachai? Pero en ese momento, en el momento histórico en que está Segers, ninguna editorial, o sea, el movimiento editorial era mínimo, eran probablemente los libros que salían con la revista ¿Qué pasa? Semanalmente, que era como una curatoría también bastante estricta, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, publicaban como La Araucana, como muchas veces, ¿no? Claro, Ercilla, esa era la revista Ercilla, que publicaba semana a semana unos libros. Entonces, bueno, eso, ante ese congelamiento editorial, el trabajo de Segers es valiosísimo. Hoy día los contextos son distintos. Y donde hay muchas editoriales dando vuelta, bueno, ¿dónde está la urgencia? Está en la autoedición, está en la microeditorial. Claudia, yo te quería preguntar si de alguna manera al traer Arcis tú, y creo que también es parte de este esfuerzo como de rescatar Arcis, quieres traer una memoria que sigue estando viva en el país y que creo que no es casualidad, tanto en lo que tú hablaste como en traer, en sacar de nuevo textos como a público, digamos, de cierto contexto político, ¿no? Como en cierto neoliberalismo bastante avanzado y en ese sentido mi pregunta va por ahí. ¿Qué de las universidades actuales o si es que existe algún proyecto de universidad actual de la CUEI donde se podría entrar a discutir o se podrían abrir ciertas... Está esa cita, ¿no? Como es un muro con hoyos, me parece que es, ¿no? Esa cita de Francisco Segers que trae, ¿no? Con muros para la heterogeneidad, ¿no? Para la diferencia. Y que eso se puede pensar hoy día en un proyecto universitario, quizás. O en la academia también, que tiene que funciona también como una especie de mecanismo de captura, ¿no? Que va capturando todos los discursos que pueden resultar un poco más, que se sitúen un poco más en los márgenes, ¿no? Eso. Aló. La cita de Segers dice precisamente que las universidades no tienen hoyos para el enchufe de la heterogeneidad. Y bueno, yo creo que también es en el contexto nacional y en términos como de cómo funcionan las universidades hoy día, yo me imagino que poco a poco empieza a transformarse como la heterogeneidad dentro de las universidades como una necesidad que los mismos estudiantes están demandándola a gritos. Entonces yo la verdad no soy nadie para decir que en este momento dentro de la academia o de las instituciones universitarias está la heterogeneidad dentro de cada institución, pero sin embargo me parece que las cosas están avanzando o debieran avanzar en ese sentido. Y es por eso que no solo la academia, sino que también los estudiantes son quienes tienen que instaurar esto como una necesidad, porque vamos viendo que finalmente las universidades también, muchas de ellas se empiezan a transformar como en elementos capitalistas, al igual que las editoriales, que empiezan, qué sé yo, a establecer otro tipo de criterios y no solo el criterio como de la pasión o de la necesidad de educarse o de dar a conocer ciertos conocimientos particulares y de generar como estudiantes que después sean personas comprometidas con un cierto discurso político. Yo me imagino que eso, al igual que todo lo que pasa en la sociedad, va sucediendo. Hablamos, por ejemplo, de la no editorial de Francisco Segers, que hizo todo esto y en el fondo estableció un estándar donde no había nadie, y vemos como ahora los libros se vuelven a editar con algunos criterios
editoriales distintos que tienen que ver como con la manera, con criterios más capitalistas dentro de todo. Y creo que en las universidades pasa lo mismo. Y eso no necesariamente me parece malo, porque como vemos, si bien este libro de acá ha sido la semilla para que se sigan publicando distintas versiones de ese libro con otros criterios, ha sido lo que lo ha hecho trascender. Y creo que en momentos como complicados, políticamente complicados, hubo este diálogo marginal, todo esto que se sitúa en los márgenes que tú hablabas, probablemente tenía un lugar con más pasión, pero al mismo tiempo más restringido. Y creo que se ha ido tal vez perdiendo un poco de pasión, pero también perdiendo la restricción, lo que va a hacer que con el tiempo empiece a suceder, creo, no me atrevo a decir que estamos ya en ese proceso, pero me da la sensación que se va a recuperar, también siempre tomando en cuenta los tiempos que corren, como en todo lo que hay en el mundo. Eso creo, no sé si respondo a tu pregunta. Yo también, Claudia, pero también a Lucas, ¿no? O a Pólvora Editorial. ¿Qué significa un poco, qué se podría decir de este? Hubo un accidente vital, podríamos decir, para tomar algunas palabras que circularon, llamado Francisco Seges, que dio cierta estabilidad de cierta comunidad. ¿Qué significa recuperarlo y repararlo, tomando las palabras de Esmer, hoy en día, ¿no? ¿Qué se puede usar de recuperar y reparar un accidente? ¿No? Y también para Porta, por eso lo pregunto. A ver, yo en lo particular estudié arte y ahora estoy editando libros, haciendo diseño de libros con un diletantismo horrible. Y tengo que apelar a ciertos conocimientos que no son del área del diseño, no estoy formado en diseño. Nos cae como referencia, digamos, el trabajo de Francisco Seges como un sí se puede, ¿cachai? Y aquí voy con eso, que precisamente nosotros como editorial tenemos una visión que queremos que la editorial funcione, queremos poder mantenernos con nuestra editorial, queremos poder seguir publicando contenido crítico y al mismo tiempo poder mantenernos. Son otros tiempos los que corren también, como decía Rodrigo y Diamela. Tiempos a ver, no sé si de menor urgencia, pero en el fondo son tiempos tecnológicamente infinitamente conectados, o sea, estamos todo el tiempo conectados, la información se traspasa a la velocidad de la luz, en fin, hay una mayor facilidad y un mayor acceso también a ver qué es lo que se está haciendo en cualquier lugar del mundo. Pero sí, yo creo que tomando el ejemplo de Seghers, podemos, a través de la misma visualidad de los objetos que estamos haciendo en relación a los contenidos críticos que estamos publicando, darle un carácter menos comercial o menos, digamos, que rescate menos el fácil acceso al producto, a la compulsión a la compra, ¿no? En nuestro caso es una cuestión que también el interés es poner ciertos criterios estéticos en los libros mismos que no tienen necesariamente que ver con que alguien lo vea y diga, oh, el libro, qué lindo el libro, como que existe una ternura con el objeto libro y que se lo apropie, y que se lo quiera apropiar y que sea un objeto así. No sé si ese es nuestro interés en ese sentido, quizá es más, siguiendo a Seghers en ese sentido, como, y esto lo hablo en realidad desde mi función en la editorial, poder hacer que de alguna manera nos cuestionemos un poco más la imagen y qué es lo que hay detrás de la imagen, de la serialización de los nombres que hay en los libros, de los nombres de nosotros mismos que estamos implícitos ahí.
Y cómo también nuestro propio registro subjetivo queda en nuestro trabajo editorial. O sea, nosotros no somos una editorial que sea una entidad como es cualquier empresa, ¿no? No queremos ser una entidad abstracta detrás de la cual no hayan personas. Porque eso es lo que pasa en la empresa. Anda a saber tú quién es el directorio de cualquier empresa que existe. Walmart, ¿quién sabe quién es el directorio de Walmart acá? En nuestro caso yo creo que está más pensado hacia que se sepa quiénes somos, cuáles son nuestras vivencias, cuáles son nuestros intereses y eso, más que nada, como poder abrir eso. Y yo creo que eso viene un poco del registro de Francisco Segers, alguien que ocupa su propio nombre como sello editorial, siendo que no tenía una editorial, y con eso inscribe su propio nombre como artista y como editor. Eso. Bueno, yo podría tal vez agregar como con el tema de lo que me parece a mí interesante de revisitar un accidente, en el fondo, si pensamos que Francisco Segers fue un accidente en la literatura, tomado desde el punto de vista que un accidente es algo imprevisible y que por ende no tiene razón de ser, simplemente sucede, porque cuando un accidente provocado, vas a producir un accidente, deja de ser un accidente propiamente tal, ¿no? Y el interés en revisitarlo es lo que yo entiendo, es también darlo a conocer y reparar también las consecuencias del accidente, ¿no? Porque cuando hay un accidente importante que cambia la vida de una persona, o en este caso la vida del mundo cultural de la época de la dictadura, que estamos hablando de algo de ese nivel de espesor, me parece que desde el momento en que se deja hablar del accidente, desaparece, pero no así sus consecuencias. Por ende es necesario, creo yo, cuando han sido tan fuertes, ¿cómo se dice? Como intromisivos, me parece importante revisitarlos para poder volver a verlos y volver a entender lo que sucedió y poder, en el fondo, reparar poco a poco sus consecuencias. Eso es lo que yo creo. Yo creo que ya estamos con mucha hambre, así que eso, muchas gracias por venir, los esperamos en el próximo conversatorio y vamos a hacer revisiones de ejemplares originales, vamos a estar haciendo, hay una el sábado, el jueves, ¿cuánto? Perdón. 9. 9, a las, ¿eso es, Luca? 5:30 empiezan los talleres gráficos. Ya. A las 7 tenemos otra mesa. Ya, y a las 7 hay otra mesa. Eso, los dejamos invitados a seguir participando en este ciclo de conversatorio. Muchas gracias por venir.